Y claro, al hacer el ejercicio de fuerza, también habrá que llevarlo acompañado de una dieta, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo en la etapa de la menopausia. En general hay carbohidratos que en la menopausia se deberían evitar. Si los vas a tomar, tomarlos solo cerca de entrenamiento. El estrógeno es la hormona que se encarga de que por lo general nosotros estemos más activos, tengamos más fuerza, en general que nos tomemos la vida de una forma más positiva. Es intentar esos niveles de estrógeno que están bajando, luchar contra ello. Las mujeres suelen rehuir del entrenamiento con pesas o con peso en general, con máquinas, porque piensan que se van a poner gigantes cuando es prácticamente imposible. Hay bastante evidencia científica de que el entrenamiento en general y el de fuerza no pueden llevar ningún tipo de complicación en un embarazo. El que estaba realizando la persona antes de quedarse embarazada, pero en vez de buscar una progresión ascendente, buscamos una progresión que mantenga lo que ya teníamos. Caminar es Caminar para es todo el mundo. fundamental. Ya han pasado unas semanas desde el parto, en torno prácticamente el mes, ya se puede volver sin ningún tipo de complicación a realizar el entrenamiento de antes. El estrógeno está alto, esas 2 primeras semanas, 14 días del ciclo, siempre vas a tener más fuerza, vas a tener más predisposición al entrenamiento. Esas son las semanas que yo utilizaría para enfocarme de verdad en el entrenamiento. Yo no recomiendo hasta pasadas 2 horas después de que te despiertes comer. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a Jorge Fenollar Coello, entrenador personal del Hotel Only You en Valencia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Hoy vamos a hablar con Jorge de el entrenamiento en las distintas etapas de la vida de la mujer, tanto en la adolescencia y pubertad, como en el embarazo y en la época más madura de la mujer, cuando entra la menopausia. Bueno, primero, Jorge, me gustaría que nos comentaras por qué te dedicas al entrenamiento personal. Bueno, yo con 16 años, una cosita así, empecé a ir al gimnasio y digamos que es algo que me gustó mucho, me terminé acoplando el gimnasio a lo que era mi día a día y llegó un punto en el que sin darme cuenta prácticamente iba siempre, de hecho me llegaba a sentir mal cuando no iba y se volvió un hábito en mi vida. Yo no tenía pensado terminar ejerciendo de lo que ejerzo. Sin embargo, con el paso de los años y viendo que me iba involucrando cada vez más en este mundo, al final decidí que lo mejor para mí quizá era hacer de aquello que tanto me gustaba mi profesión, y así es como terminé siendo entrenador personal. O sea, que en un principio no pensabas dedicarte a esto. No, en un principio yo iba a ser un estudiante de ADE. ¿Ah, sí? Sí, y al final decidí que quizá lo mejor, como tienes que desarrollar una profesión toda tu vida, era dedicarte a aquello que de verdad te llenaba y te gustaba. Y como yo vi que era algo que perfectamente podía hacer todos los días de mi vida y estar involucrado, pensé que la mejor opción era esa, sin duda. Muy bien, Jorge. Cuéntanos, ¿qué tipo de entrenamiento realizas tú? Bueno, yo cuando empecé solía tratar sobre todo el gimnasio, pero cuando llevaba unos años, al final descubrí que igual mi objetivo no era tanto el hecho de ganar masa muscular, sino de desarrollar de desarrollar en el cuerpo ciertas habilidades. Ello me llevó a descubrir la calistenia, que básicamente es con tu cuerpo realizar ciertos movimientos. Para ello normalmente lo mejor es previamente tener una base construida en el gimnasio. Y ya entonces partes a la calistenia, que digamos que son complementarios perfectamente. Entonces, a mí el tipo de entrenamiento que me gusta hacer con las personas es enfocarlo en los dos aspectos para que ambos se ayuden uno al otro. Lo mejor, en este caso, yo creo que es siempre utilizar las máquinas del gimnasio, las pesas, para generar cierta resistencia articular y a raíz de ahí ya entrar en movimientos más complejos con el propio cuerpo. Esto, en mi caso, yo creo que me vino muy bien a la hora de desarrollar un cuerpo más atlético, que al final es lo que mucha gente suele buscar, ¿no? Porque hay muchas personas que no se meten en el gimnasio con la intención de ponerse gigantes, sino de ser más funcionales. Y creo que esta forma de entrenar termina haciéndote una persona mucho más funcional, puesto que terminas más entrenando como un atleta que como una persona de gimnasio como tal.
Ujú. El entrenamiento de calistenia, Ujú. ese entrenamiento empezamos a hacerlo todos en la pandemia, porque no teníamos otro más remedio, ¿no? Efectivamente, eso es la calistenia. De hecho, había mucha gente, cuando tú le dices calistenia a la gente pone cara de no sé qué es eso. Pero Sí, es que muchas personas en la cuarentena la calistenia, hacían calistenia. claro. Porque al final la calistenia la gente lo entiende como movimientos muy complejos, pero es que la calistenia viene desde una dominada a una sentadilla con peso libre entonces, la gente no era consciente de que ya estaban haciendo eso, porque al final la calistenia es muy conocida por movimientos muy complejos, incluso son movimientos casi de pregimnasta. Y eso lo que hizo al final fue que un poco la gente, sin saberlo, se estuviese introduciendo en ese mundo. Sí, sí, yo te lo digo por mí, porque yo estaba acostumbrada a ir toda la vida al gimnasio y claro, y estás en la cuarentena metida en casa y, claro, de repente llevas pues una semana, 2 semanas sin hacer nada, pero cuando ya ves que la cosa ya iba para largo, pues empiezas a buscar rutinas de entrenamiento en internet, a pedir pesas por internet para que trajeran a casa, ¿no? A hacer ya cositas así. Claro, y como al final no te puedes montar un gimnasio en casa o Exacto. no te sale rentable montártelo para Sí, 3 meses sí, que vas a estar, exacto. pues eso, la gente empezó a decidir hacerlo así. Que yo es lo que me he Sí. encontrado mucho, ¿eh? Porque ahora sí que es verdad que cuando te aparece alguien post pandemia, es gente que ya ha incluido tema flexiones, que ya ha buscado hacer dominadas, que ya ha trabajado un poco con ciertas cosas que antes tú veías que la gente no trabajaba. No, yo es que he incluido las rutinas de entrenamiento sin aparatos en mi entrenamiento desde la cuarentena, porque la descubrí y me gusta. Yo creo que me gusta más que los aparatos, porque además es que es como más entretenido, ¿no? Más Es más distraído. entretenido, sobre todo porque hay un proceso de aprendizaje a la hora de hacer un movimiento. Normalmente tú en el gimnasio tú te sientas y la progresión es de peso. Voy a intentar cada semana o cada mes tirar un poco más. Y sin embargo tú en la calistenia lo que buscas es conseguir un movimiento. Un movimiento lleva progresiones y digamos que tiene el factor satisfacción de conforme tú vas progresando y pasas de un punto a otro y te acercas más al movimiento que quieres hacer, sientes esa satisfacción y sin embargo en las pesas normalmente llega un punto que nos estancamos, que pasar de tirar un peso a otro es más difícil, se convierte más algo más costoso y sin embargo en la calistenia como siempre van habiendo progresiones y siempre se puede dificultar el movimiento un poco más, la satisfacción personal suele ser mayor. Y además yo te digo desde... También, Dime. también quiero incidir en una cosa. A veces también es más frustrante incluso que el gimnasio. Porque llega un punto que pasar de un movimiento a otro se complica mucho y lleva muchos meses de aprendizaje. Pero yo sigo pensando que la satisfacción de conseguirlo es mucho más elevada que cuando subes de peso en el gimnasio. Me parece interesante lo que me has dicho. Pero también te quería apuntar que me parece como más dinámico porque desde el punto de vista de consumidora de gimnasio, ¿vale? Que tú vas a un aparato y el aparato siempre se comporta o sea, te quiero decir, de la misma manera. Es el mismo ejercicio, la misma rutina, no va a cambiar de ninguna manera. Tienes que hacerlo así, así. Sin embargo, las rutinas, puedes hacer un montón de rutinas Sí, diferentes. porque existen una variedad de ejercicios prácticamente, te diría yo, infinita. Y también es lo que hemos hablado, que con el cuerpo cada vez puedes complicarlo todo más. Al principio puedes hacer unas simples... puedes hacer el pino Ujú. o puedes complicarlo y empezar a hacer flexiones a pino y cuando te salen puedes intentar hacer el pino a una mano y cuando te sale puedes intentar hacer el pino con un dedo y puedes seguir, Sí, seguir, seguir sí, sí, que hasta es practicar. infinito. Sí, es prácticamente infinito. El Ujú, límite estaría igual en ser un gimnasta, pero bueno, ujú. a ese nivel no vamos a llegar. No vamos a llegar, ¿no? Vale, Jorge, pues vamos a hablar de los síntomas que tiene una mujer cuando tiene la menopausia, ¿vale? Que tiene todo lo que sufre su cuerpo, que son, ya a raíz de ahí ya lo vamos detallando. Mira, la osteopenia, pérdida de estrógenos y progesterona, sofocos, insomnio, agotamiento físico, osteoporosis y sarcopenia. Todos estos síntomas, el deporte nos puede ayudar a llevarlo mejor, a padecerlos menos y a tener mejor. Sí, por supuesto que sí, sobre todo porque
desde un punto de vista de entrenar de forma anaeróbica, que es yo siempre lo que recomiendo, los entrenamientos de fuerza, esto lo que va a ocasionar es que al generar más masa muscular, es decir, hipertrofia, no solo vamos a prevenir la sarcopenia, sino que además esto nos va a ayudar de forma clara a mejorar nuestro metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que los nutrientes, ¿vale?, que nuestro cuerpo nos demanda a la hora de regenerar el cuerpo. La velocidad con la que lo hace el metabolismo. Vale, nos has hablado de sarcopenia. Sí. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que el cuerpo tiene conforme nos adentramos en las etapas de la vida. Llega un punto que cuando nosotros nos hacemos mayores, el cuerpo tiene otras prioridades. Al tener otras prioridades, el cuerpo lo que hace es esa masa muscular la vamos perdiendo poco a poco y el cuerpo, todos los aportes y los nutrientes, se centra en dárselos a otras cosas. Esto, al final, lo que ocasiona es que nuestra tasa de metabolismo basal disminuye debido a que, como no hay tanta masa muscular, la energía que el cuerpo necesita para centrar, en este caso, ahí, no es tan elevada. Uh-huh. Entonces, si nosotros empleamos el entrenamiento con pesas, lo que vamos a hacer es generar hipertrofia para combatir esa sarcopenia, y lo que va a ocasionar es, al haber mayor masa muscular, el número de células que nosotros tenemos al adquirir tasa muscular va a aumentar, con lo cual lo que el cuerpo va a demandar para cubrir el gasto calórico va a ser mayor. Es decir, eso nos va a ayudar, por ejemplo, también a quemar grasas. Uh-huh. Entonces, conforme vamos teniendo más músculo, claro, porque con la menopausia se pierde musculatura. Efectivamente, y lo que hay que hacer es luchar contra eso. Porque tener músculo nos ayuda también a perder grasa. Ah, sí, cuanto más músculo tenemos... Cuanto más músculo... digamos que cuanto más músculo tenemos, nosotros tenemos una demanda calórica mayor. Al tener una demanda calórica mayor, el cuerpo chupa más de lo que nosotros le damos. Uh-huh. Y con la misma ingesta, lo que estamos haciendo es que el cuerpo, al pedir más, quema más. Uh-huh. Entonces, ¿no haría falta hacer ejercicio de cardio? A ver, el ejercicio aeróbico es interesante a nivel cardiovascular, de mejorar el volumen de oxígeno en sangre. Se suele tener muy asociado el hecho de la pérdida de grasa al ejercicio aeróbico, cuando esto no es tanto así. Al final, la pérdida de grasa lo que tiene que ver más es con la demanda que el cuerpo tiene sobre los nutrientes que nosotros le damos. Entonces no termina de haber una correlación estricta entre el ejercicio aeróbico y la pérdida de grasa como tal. Ya, bueno, y hay veces que haces ejercicio aeróbico y te entra tanta hambre que te vas a casa y te zampas un bocata que dices, ¿para qué ir yo al gimnasio hasta 1 hora allí? Bueno, eso ¿no? también puede pasar si te pegas un buen entrenamiento de fuerza. Al final... a la hora Pero no da tanta hambre, ¿no? El entrenamiento de fuerza. Bueno, depende. Yo a veces hago ¿también? entrenamientos de fuerza que luego salgo Sí. con muchísima hambre. Sí, puede pasar también. Uh-huh. Lo importante sobre todo es, si se está llevando una dieta, tener la disciplina de ceñirse a ella, tanto si haces como un tipo de entrenamiento como otro. Eso sería lo idóneo. Uh-huh. Y claro, al hacer el ejercicio de fuerza, Uh-huh. también habrá que llevarlo acompañado de una dieta, me imagino, ¿no? Sí, estaría bien, sobre todo cuando en la etapa de la menopausia se sucede un problema, y es que el cuerpo empieza a generar una resistencia insulínica bastante grande ante los alimentos que son altos en glucosa. Hay 3 tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos que son altos en glucosa, los medios y los bajos. Normalmente la gente tiene demonizados los carbohidratos en general, cuando esto no es tanto así. En general hay carbohidratos que en la menopausia se deberían evitar, como pueden ser las pastas, los arroces, las patatas. Y luego hay otros... ¿Ah, sí? ¿Eso es en la menopausia? No, en la no hay que menopausia es tomarlos. conveniente, si los vas a tomarlos solo cerca de entrenamientos, antes de entrenar o después de entrenar. A ver, repítelos cuáles son. Pasta, patata, arroz. Vale, Por ejemplo, ¿vale? vale. Y luego unos ejemplos de carbohidratos que sean bajos. Podemos hablar, por ejemplo, de legumbres, hortalizas, vegetales, todas estas frutas. Todos estos sí que nos van a venir bien y son Ujú. carbohidratos.
Ujú, ujú. Y vamos a hablar de la época de la menopausia, que hay tanto agotamiento, sabes que la mujer está todo el día agotada, porque de repente le viene esto de encima de falta de energía. ¿Cómo tiene que ser el entrenamiento? Vale. Nosotros, cuando tenemos una mujer que no está en la menopausia, entendemos que existe un ciclo en el que el estrógeno primero sube, luego baja y hay una subida en la progesterona al final del ciclo. Ujú, Cuando una mujer entra en la menopausia, tanto el estrógeno como la progesterona bajan. El estrógeno es la hormona que se encarga de que por lo general nosotros estemos más activos, tengamos más fuerza, tengamos más predisposición al ejercicio, en general que nos tomemos la vida de una forma más positiva. Entonces lo que habría que buscar de cierto modo es intentar esos niveles de estrógeno que están bajando, luchar contra ello. Obviamente es luchar un poco contra natura, pero siempre se pueden hacer cosas para que esto no sea así. En este caso, el hecho de hacer ejercicio de fuerza, lo que nos va a ayudar es, al generar masa muscular, nuestro cuerpo va a tener cierta predisposición para conservar esa masa muscular, intentar generar colágeno. El colágeno es muy importante porque ayuda en muchas fases y sobre todo es importante el colágeno al nivel de la elasticidad arterial. Los hombres normalmente hasta entre los 30 y 35 años solemos tener más problemas cardiovasculares que las mujeres y llega un punto que las mujeres no, las mujeres normalmente no suelen tener problemas cardiovasculares y llega un punto en la menopausia en el que esto sí que se equilibra, las mujeres empiezan a tener casi que los mismos problemas cardiovasculares de los hombres y suele tener mucho que ver con esto, con el estrógeno hace que haya una pérdida de colágeno y al haber una pérdida de colágeno, por ende las arterias pierden elasticidad y al perder elasticidad surgen los problemas cardiovasculares. Ah, qué interesante lo que nos estás contando. Y entonces, para combatirlos, ¿qué tenemos que hacer? Vale, lo más importante sería el ejercicio aeróbico que tú has comentado antes, para que el sistema circulatorio trabaje como toca, intentar subir el volumen de oxígeno en sangre, porque el volumen de oxígeno en sangre, según nosotros lo mejoremos, lo que nos va a ayudar es, sobre todo, principalmente, a que la capacidad de nuestro cuerpo de transportar nutrientes sea mejor. Y eso ya nos va a ayudar a prevenir en cierto modo todo eso. Eso lo hace el trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico. Por eso te he dicho antes que aunque haya que centrarse mucho en la fuerza, no hay que dejar de lado tampoco el trabajo aeróbico, porque va a ayudar sobre todo al aparato circulatorio. No, sí, de eso las mujeres sabemos mucho, porque durante años solamente nos metíamos en las clases de zumba, en las clases de Que es aeróbic. algo que yo he observado mucho en gimnasios que he trabajado, había mujeres que no tocaban las pesas y que las veía siempre en la clase de ejercicio aeróbico y alguna de ellas te comentaba que ella hacía mucho aeróbico pero que no perdía peso. Y la historia era lo que te he comentado antes, que esa mujer, su tasa de metabólica basal era siempre la misma. Al no haber una mejoría en su hipertrofia muscular y tener siempre la misma cantidad de células, la demanda de su cuerpo de energía era siempre la misma, con lo cual al final no quemaba, O sea, que no adelgazaba. no adelgazabas. Vale, vale. Si es que durante muchos años se nos ha vendido la moto a las mujeres de que nuestro sitio en el gimnasio eran las clases y el de los hombres era la sala de musculación y de máquinas. También, aparte de que sí que es verdad que se ha vendido así, yo lo que he Sí. observado mucho es que las mujeres suelen rehuir del entrenamiento con pesas o con peso en general, con máquinas, porque piensan que se van a poner gigantes cuando es prácticamente imposible. O sea, si a un hombre ya le cuesta ponerse fuerte, las mujeres que tienen 10 veces menos testosterona que un hombre, o sea, no te vas a poner muy grande de la noche a la mañana. Igual si te miras en el espejo y te ves un pelín más grande, eso forma parte de un proceso inflamatorio porque al final tú el músculo lo estás trabajando, estás rompiendo fibras y el músculo se inflama. Pero no te vas a poner grande. Ya, yo eso lo he oído en muchísimas mujeres, amigas,
de eso, de ir al gimnasio y decir, ay, yo no puedo ir al gimnasio porque me voy a poner como un toro. Sí, Sí. porque se me ponen unas piernas y yo que no mujer, pero para que se te pongan unas piernas o tienes que ir, no, que yo me pongo como Schwarzenegger, digo, anda que no habrá tenido que hacer Schwarzenegger. Ojalá fuese tan fácil. Sí, ¿verdad? ¿Y qué nos tienes que decir las mujeres? Sabes que durante la época de la menopausia sufren todas de insomnio. ¿Cómo de beneficioso es el gimnasio y el entrenamiento de pesas para el insomnio? Vale. Al final, más que el entrenamiento de pesas para el insomnio, es la importancia de entrenar. Cuando tú entrenas, le generas al cuerpo la necesidad de tener un gasto de energía para recuperar todo lo que ha hecho. El simple hecho de ya hacer deporte va a hacer que tú por las noches tengas cierta predisposición al sueño, porque el propio cuerpo va a necesitar ese proceso regenerativo. Uh-huh. Es el deporte, digamos que es la base para que el cuerpo necesite el descanso. Y esto siempre nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Porque caes más reventada, vamos. Claro, por supuesto, si es que tú lo habrás notado, los Sí. días que te pegas una buena paliza sueles dormir mejor. Ojo, no entrenar a las 8 de la tarde y intentar irse a dormir a las 10:30 de la noche. Porque eso te activa, Porque ¿no? eso te activa, efectivamente. Intentar separarlo más. Pero sí, normalmente ese cansancio viene derivado de que el cuerpo necesita iniciar el proceso regenerativo y al final el cuerpo lo va a pedir solo. Y eso que he oído yo, que durante la noche cuando dormimos es cuando más calorías quemamos, ¿eso es cierto, Jorge? Sí, no, eso depende mucho del tipo de entrenamiento que hayamos hecho, porque por ejemplo, si nosotros hacemos un HIIT, un entrenamiento por intervalos de alta intensidad, nosotros lo que le estamos haciendo al cuerpo es, te voy a pedir un sobreesfuerzo y el cuerpo te va a decir, vale, te lo doy, pero a cambio vamos a entrar en un déficit de oxígeno. Si el entrenamiento se hace bien, ese déficit de oxígeno que tú tienes con el cuerpo, lo vas a transferir aun cuando ya no estás entrenando. Y tú puedes estar quemando calorías incluso 24 o 48 horas después de haber hecho el entrenamiento sin estar haciendo nada. Entonces, esa noche seguramente estés quemando más que noches anteriores que has hecho otro tipo de entrenamiento. Sí, puede pasar. O sea que... En ese caso puede pasar, sí, pero tampoco es... aquí que por las noches es cuando más calorías se queman. Sí que es verdad que es cuando se inicia el proceso de regeneración celular, pues, propiamente dicha, y es cuando todos los tejidos se recuperan, cuando el cuerpo empieza a utilizar todos sus recursos para recuperarse. Sí, ahí sí que, por ejemplo, se podría decir que sí. De ahí la importancia del descanso. Correcto. Hablando de la importancia del descanso, quería que me dijeras, cuando una mujer está en la época de la menopausia, que tiene sus niveles de energía bajo mínimos y está entrenando, cuéntanos cada cuánto tiene que descansar, cuál tiene que ser su ritmo de entrenamiento, cuéntanos. Porque hablábamos un poquito antes de entrar aquí de ese cansancio que lleva arrastrando y que estás entrenando y que no sabes... Por lo general, sobre todo tener claro que el cuerpo debe descansar y que incluso un día de descanso puede contar como un día de entrenamiento perfectamente. De hecho, el cuerpo lo necesita. Yo... Entrenar entre 4 y 5 veces por semana está bien. Yo metería siempre o 24 o 48 horas de descanso semanales. Pueden venir bien perfectamente. El cuerpo es lo que hemos dicho antes. El cuerpo necesita regenerar. Todos nuestros músculos tienen una máxima capacidad de recuperación semanal. Es decir, hay determinado número de series máximas recuperables a la semana. Y tú necesitas dejar que los músculos, propiamente dichos, lleguen a ese punto de volver a ser lo que eran al principio de esa semana para la siguiente semana. Si nosotros empezamos a encadenar semanas de entrenamiento seguidas sin días de descanso, al final lo único que vamos a hacer es que la arquitectura muscular no se regenere y por ende no va a haber un progreso. ¿Y es conveniente parar, o sea, hacer un día de entrenamiento paramos, otro día de entrenamiento paramos, o varios días seguidos y luego paramos? Depende
de cómo esté estructurado el entrenamiento. Porque aquí ya me estás preguntando algo que tendría que ver, por ejemplo, con el tipo de rutina que nosotros vamos a realizar a lo largo de la semana. Igual nos conviene más dejar un día intercalado o simplemente dejar el final de la semana. Eso depende mucho del tipo de rutina que llevemos. Pero al final del camino se llega al Se mismo... puede llegar perfectamente, efectivamente. Lo importante es tener claro que hay que tanto como entrenar como descansar. Vale. Al final, ahí, en cierto modo, el orden de los factores no va a alterar el producto siempre y cuando nosotros cuando entrenemos lo hagamos bien, sepamos lo que estamos haciendo y nos esforcemos, y los días de descanso descansemos como toca. O sea, Tanto depende... como intercalado, porque luego también esto... Depende de la persona, ¿no? Claro, y de la persona y de los hábitos de la persona, porque igual hay una persona que libra los miércoles y es su día libre de la semana, entonces, claro, ese día si ha entrenado lunes y martes, lo suyo es decirle a esa persona que, por ejemplo, trabaja también los sábados, que el miércoles se lo tome de descanso, que descanse de todo, que haga martes, que haga, por ejemplo, lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Siempre, eso también va mucho con el tipo de vida que lleva cada persona cuando Vale. meter los descansos. Vale, lo importante es hacer los descansos. Efectivamente, lo importante Vale. es lo que hablaba antes contigo. Que el final del camino es el mismo, ¿no? Efectivamente. Vale, muy importante. Pasamos a hablar ahora de la época del embarazo, Jorge. Vale. Yo creo que quieres apuntar algo más de la época de la mujer de la menopausia. No, yo creo que hemos tocado un poco todo por encima. Sobre todo, recalcar lo de la resistencia insulínica, muy importante, que luego lo hablaremos en la etapa de la pubertad que me decías antes. Vale. Bueno, se nos ha quedado por hablar de la osteoporosis, que es un problema importante de los huesos. Bueno, tema osteoporosis, te diré, volviendo al entrenamiento de fuerza, al final está muy relacionada la cantidad de masa muscular con el problema con los propios huesos. El músculo es la estructura externa que tiene el hueso para sostenerse. A más masa muscular creemos, menos problemas vamos a tener en los huesos. Claro, y por eso hay que reforzar tanto el músculo. Efectivamente, el hecho de reforzar el músculo va a hacer que el hueso, que es la parte interna, esté más fijado, esté más seguro. Todo ello nos va a ayudar. Por eso el entrenamiento de fuerza es tan importante, porque es que palía muchos problemas de los que hemos hablado. Sobre todo si queremos llegar a la edad ya más, cuando seamos más viejecitas, pues con una agilidad, ¿no? Podernos levantar de la silla, podernos ir con los nietos a pasear, podernos a jugar al balón con ellos. Efectivamente, y sobre todo para evitar ciertas fracturas que son muy comunes en esa edad, como la de fémur, la de cadera. Todo ello, el tener una buena estructura muscular va a ayudar a la estructura, o sea, por supuesto. Sí. O sea, que todas las mujeres en la edad de menopausia deberían hacer fuerza, 100%, sí. Para luego, pues ya envejecer de una manera más... Correcto. Mejor, ¿no? No tener roturas de cadera ni roturas de ningún tipo. Pues vamos a hablar de la época en la mujer del embarazo, que me parece también muy curioso, porque cuando yo me quedé embarazada, Jorge, pues los ginecólogos nos decían que no teníamos que hacer nada de deporte. O sea, te decían, mira, no cargues bolsas de la compra. O sea, a partir de ahora tú no puedes llevar ninguna bolsa de la compra que pese. No puedes, en casa, no puedes pasar la aspiradora, porque la aspiradora... Aquí haces presión en las abdominales, que es donde va el bebé, y eso te puede hacer abortar. El mocho, por supuesto que no. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, nada de mocho, nada de aspiradora, nada de barrer, nada de bolsas de la compra, nada. O sea, nos convertíamos en unas inútiles integrales que no teníamos que hacer nada. Y ahora yo voy al gimnasio y veo a todas las chicas que están embarazadas haciendo deporte. Y digo, ¿aquí qué ha cambiado? De mi época. ¿Ahora qué es lo que ha cambiado? Hay bastante evidencia científica de que el entrenamiento en general y el de fuerza no pueden llevar ningún tipo de complicación en un embarazo. Al revés, quizás el hecho de estar parado durante tantos meses, quizás luego sea hasta peor para la propia recuperación. Está claro que los entrenamientos habría que amoldarlos. Tú, por ejemplo, no vas a ir a intentar hacer un récord personal en un levantamiento o en una clase aeróbica, por ejemplo, cuando estás embarazado. Obviamente lo suyo es
adaptarse a la situación, pero seguir yendo a entrenar, por supuesto que sí. Claro, hacemos un entrenamiento, en vez de intentar hacer una progresión, lo que hacemos es un entrenamiento de mantenimiento. ¿Pero qué tipo de entrenamiento aconsejas? El que estaba realizando la persona antes de quedarse embarazada, pero en vez de buscar una progresión ascendente, buscamos una progresión que mantenga lo que ya teníamos. Vale. Hay ciertas cosas, por ejemplo, pues por tema de reflujos y porque obviamente el vientre se hincha, hay ciertas posiciones y ciertos ejercicios que ya no podremos hacer. Vale. Pero por lo general, lo suyo es, tú venías haciendo un tipo de entrenamiento, lo que vamos a hacer es, ya no vamos a buscar una progresión tan abrupta, vamos a intentar mantener lo que ya tenemos. Uh-huh. Todo eso mientras, claro, siempre y cuando todo funcione bien en Todo el funcione embarazo, correctamente, exacto, el estamos ginecólogo hablando da el ok efectivamente. y todo esté funcionando fenomenal. Correcto. Pero, ¿cardio no pueden hacer las embarazadas o sí? A ver, ¿pueden hacer cardio? Puedes hacer cardio sin pasarte, depende de lo que tú entiendas por cardio, me refiero. Puedes andar rápido, claro que puedes andar rápido. Puedes hacer una clase una clase funcional, por ejemplo, a un ritmo paulatino. Por supuesto que puedes, no va a pasar absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, y caminar, ¿no? Lo que siempre dicen. Sí, pero caminar debería caminar todo el mundo, siempre y bajo cualquier circunstancia. Caminar es para Caminar todo es el mundo. fundamental. Sí, fundamental. Fundamental. A todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Bueno, pues dicho queda. Y las embarazadas pueden ejercitar tanto el tren superior como el tren inferior. Sí, por supuesto que sí. ¿No hay ningún sin problema? ningún tipo de problema. El culete, El las glúteo, tú puedes seguir piernas. pues una embarazada siempre y cuando pueda, porque claro, conforme tú estás en una etapa más avanzada, al final el reparto de pesos no es el mismo. Tú en el vientre tienes una vida y tienes el reparto de pesos del cuerpo ha cambiado. Igual haciendo una sentadilla no te sientes tan a gusto como te sentías, pero puedes irte a una máquina en la que puedas ejercitar las piernas. Uh-huh. Y Lo que te he dicho antes, según avance el estado del embarazo, vamos buscando otros ejercicios que suplan los que ya no podemos hacer, pero por supuesto que se puede seguir entrenando todo el cuerpo. ¿Y hay algún tope de mes de embarazo hasta que puedes hacer deporte? A ver, los últimos meses del embarazo, sobre todo los 2 últimos, relajar y buscar más ejercicios de movilidad, ir preparando todo lo que es el suelo pélvico para el embarazo, para el posparto, centrarte un poco en esas cosas. Sí que es verdad que es una etapa en la que no vamos a ir tan a saco, vamos a intentar buscar no ser tan agresivos con los entrenamientos, pero por lo general, mientras podamos y nos sintamos con fuerzas, de hecho, que esto no lo recomiendo, pero hace poco vi una atleta que embarazada y en un estado adelantado de la etapa, batió un récord personal de un levantamiento suyo. No me digas. Sí. Sí. Es un caso aislado, por así decirlo, y esa mujer no ha perdido al niño. Uh-huh. Lo que a lo mejor no es tan aconsejable, no lo sé, a ver tu punto de vista, si una mujer no ha hecho nunca ejercicio, ¿puede empezar en el embarazo a hacer deporte? A ver, yo no es lo más recomendable porque si nunca ha hecho ejercicio, las articulaciones todavía no tienen un acondicionamiento, los músculos no tienen un acondicionamiento. Y a eso le sumamos que el aumento de peso que va a tener esa mujer en esos 9 meses va a ser muy significativo. Si nosotros empezamos justo en esa etapa, lo que estamos haciendo es complicarnos un poco la vida, por así decirlo, porque nuestro cuerpo en ningún momento va a llegar a estabilizarse en la progresión. Porque poco a poco, al nosotros estar entrenando, lo único que estamos haciendo es, el cuerpo va cambiando y el cuerpo no tiene tiempo de conseguir asimilar qué es lo que está pasando. Vale. Yo no lo recomiendo. Empiezas, si justamente vas a decidir empezar a entrenar, que sea bastante antes o ya después. No te lo digo porque a lo mejor existe la mujer que dice, como ahora el cuerpo se me va a deformar,
pues voy a empezar a cuidarme un poquito, porque así, no sé, luego no estaré tan mal. A ver, es una forma de mirarlo, pero yo no creo que sea la correcta, porque el proceso adaptativo del cuerpo es el que es, y poco a poco nosotros igual solo nos estamos complicando un poco la vida. No es el mejor momento para empezar. Sí que es verdad que si previamente tú hacías deporte, no tienes por qué dejarlo. Porque tu cuerpo ya está... Claro, tus articulaciones, tus músculos, todo tu cuerpo ya está predispuesto al entrenamiento. No es lo mismo que según vas teniendo un cambio en el cuerpo, tu cuerpo ya estaba predispuesto al entrenamiento, a que tú encima le estés diciendo a tu cuerpo que no solo tiene que entrar en modo, estar predispuesto a entrenar, sino que encima el cuerpo va a ir cambiando. Uh-huh. Yo me imagino que las chicas que se deciden a hacer deporte cuando están embarazadas tendrán que lidiar con toda la familia que les dirán, pero tú estás loca, tú tendrás alguna clienta, ¿no? Que les dice la familia, tú estás loca haciendo deporte embarazada, Bueno, ¿no? por lo general mis clientas ya hacían deporte antes de estar embarazadas, entonces están muy concienciadas de que no les va a pasar absolutamente nada. Yo supongo que habrán tranquilizado a todo el mundo. Ya, pero como siempre están las abuelas que siempre te están comiendo la cabeza, Bueno, que no son de la época de... Claro, por lo que se decía antiguamente, lo que tú decías. Sí, Que... sí. Que siempre te tratan como si no estuvieras tú cuidando al bebé que tienes dentro. Y luego cuando ya has dado a luz, ¿cuándo es la época apropiada para volver a hacer deporte? A ver, por lo general, cuando ya han pasado unas semanas desde el parto, en torno prácticamente el mes, ya se puede volver sin ningún tipo de complicación a realizar el entrenamiento de antes. Entendiendo también que venimos de un parón y como con cualquier persona, después de un parón no podemos volver a tope, hay que volver progresivamente. Uh-huh. Si hemos parado un mes, vamos a estar un mes otra vez, poco a poco, volviendo a realizar el entrenamiento que no estábamos haciendo, acercándonos poco a poco a los pesos que estábamos levantando. Uh-huh. Me imagino que la condición hormonal de la mujer en esa época, que está dando el pecho, Uh-huh. que tiene que volver el cuerpo, hará también que a lo mejor el cuerpo no, te quiero decir, el músculo no reaccionará igual, o tarda más o es igual. Por lo general, mientras nosotros nos estemos acercando poco a poco al ritmo que teníamos al preembarazo, Uh-huh. todo debería de volver a la normalidad. Sí. Sí. Lo que más les preocupará, me imagino, a todas será volver a tener lo que es la tripa, el vientre plano, ¿no? Que es lo que más cuesta, ¿no? Sí, pero por lo general, si tú preembarazo hacías deporte y después del embarazo vuelves a hacer deporte, todo vuelve a sitio normalmente. El cuerpo tiene memoria. Es como cuando nos ponen el retenedor en el dentista, Sí. que es para que los dientes no vuelvan al sitio, pues Sí. el cuerpo es lo mismo. Uh-huh. Tú tienes una predisposición muscular que tenías trabajada, tus músculos estaban predispuestos de una forma y según tú vayas trabajando otra vez esos músculos van a volver al punto en el que estaban antes de que tú estuvieses embarazada, sí. Uh-huh. Tú sabes, Jorge, que a la mayoría de las mujeres, bueno, yo me incluyo, que a casi todas nos recomiendan practicar yoga y pilates. ¿Eso por qué es? Bueno, yo es que justamente practicar yoga y pilates no lo recomendaría solo para las mujeres, se lo recomendaría a todo el mundo. El yoga y el pilates te ayudan sobre todo a alcanzar buenos rangos de movilidad. La movilidad es importantísima. Al final, muchas de las patologías que tienen las personas, dolores crónicos de hombro, dolores en la espalda, en los lumbares, todo ello suele venir por acortamientos que tenemos en las distintas cadenas del cuerpo. El yoga y el pilates, al estar tan centrado sobre todo en los estiramientos, lo que hacen es favorecer a que no se sucedan estos acortamientos y en general terminan solucionando muchísimas patologías. Yo es algo que recomiendo a todo el mundo. ¿Ah, sí? Ya no yoga y pilates, pero el hecho de estirar. Y como yoga y pilates se practica mucho lo que es el estirar, yo lo recomiendo. Tanto a hombres como Tanto a a mujeres. hombres como a mujeres. Y en todos los ciclos de la vida. En todos los ciclos de la vida, siempre. Muy bien. Vamos a pasar a hablar de la época de la adolescencia, la mujer y la pubertad,
que claro, la mujer tiene unos cambios hormonales porque pasa de no tener la regla a de repente pues empieza con los ciclos menstruales, cambios físicos, Ujú. cambios hormonales y cuéntanos un poquito cuando empieza a practicar deporte, cómo es. Vale, cuando una mujer empieza a tener la menstruación, entra en su ciclo, nosotros, los primeros 14 días se suele generar estrógeno, que es el punto hasta que llega el día 14 normalmente el punto de ovulación, y luego desde ahí el estrógeno cae y sube la progesterona, hasta que en el día 28 las paredes del útero se desprenden y las mujeres tienen la regla propiamente dicha. Ujú. Normalmente lo que hay que intentar es, cuando el estrógeno está alto, esas 2 primeras semanas, 14 días del ciclo, siempre vas a tener más fuerza, vas a tener más predisposición al entrenamiento, en general vas a estar más motivada en la vida. Esas son las semanas que yo utilizaría para enfocarme de verdad en el entrenamiento propiamente dicho, en mejorar, en intentar tirar más peso. Y sin embargo, en esas últimas 2 semanas del mes, yo tampoco hay que intentar ir contra natura. Lo normal es que si te notas más cansada, pues regules un poco los pesos, modifiques un poco el entrenamiento. Forma parte de entenderse uno mismo y entender que una mujer tiene unos ciclos y que lo que tiene que hacer es, en la parte del ciclo en el que mejor se siente, potenciarse, y la parte del ciclo en la que no se siente tan bien, no tiene tanta fuerza, no tiene tanta predisposición al entrenamiento, decir, bueno, ahora vamos a modular un poco, entender que no se puede estar igual que como se estaba las semanas previas, y cuando empiece otra vez el ciclo de nuevo, volvemos a apretar. ¿Y eso lo siente la mujer cuando ve que está baja de energía o lo tiene que ver ella con el calendario de la No, menstrual o eso lo cómo? sentís, eso normalmente se siente. Cuando estás al principio del ciclo, tú no has notado que son los días que más positiva estás, por así decirlo, te notas más fuerte, más activa, pero para todo, en general para todos los aspectos de la vida. Y sin embargo, los días que más te acercas al final del ciclo son los días que te entra más un poco el bajón, la pereza, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pues lo que hay que hacer es, en una parte del ciclo lo potenciamos y en la otra lo que hacemos es entenderlo y moldeamos todo un poco a cómo nos sentimos. Sí, sí, hay veces que cuando estás al final del ciclo, que ya estás esperando a que te baje la regla, Ujú. todo lo ves negativo, Por supuesto. solo te apetece comer dulces. Ahí la mujer tiene ahí una bajada en la serotonina, entonces hay un intento de buscarlo en otras cosas, como por ejemplo los azúcares, sin ningún tipo de problema. Se hace y ya. O sea, podemos darle al cuerpo todo el chocolate que nos dé A la... ver, puedes no tirar la dieta por los aires, pero entender que no pasa nada por darte un caprichito en esa parte del ciclo. No pasa absolutamente nada. Al final la serotonina la tienes que sacar de algún sitio y es necesaria para que un ser humano tenga ganas de vivir. Yo cuando era jovencita nos juntábamos todas las amigas y nos comprábamos bolsas de chuches y nos hinchábamos de chuches y no sabíamos por qué nos apetecía comer Bueno, un montón de... es normal, es que eso es perfectamente normal y lo que Ujú, también tiene que entender la gente es que no podemos ir contra la naturaleza, propiamente dicho. Si te sientes así, lo haces y sobre todo no sentirte mal por hacerlo, porque no pasa nada. Es una parte del ciclo en la que te vas a sentir así ujú, y el cuerpo te va a pedir otras cosas. ujú. Y punto, y ya está. Cuando te recuperes y vuelvas a estar en la parte fuerte del ciclo, vuelves otra vez a hacer la dieta estricta, te esfuerzas más, intentas batir tus anteriores objetivos, etc, etc. O sea, que esos días nos tomemos el gimnasio como algo más suave. Como algo más liviano, exacto. Vale. Esos son días en los que no vale la pena exigirse a uno mismo. Si teniendo disciplina, si sigue yendo al gimnasio, no tires toda la dieta por los aires, pero si quieres entrenar más liviano, si quieres de vez en cuando darte un caprichito, se puede perfectamente. Luego cuando el ciclo empiece de nuevo, otra vez a tope. Ujú. Muy bien.
pues nada, vamos a ser un poco más benevolentes con nosotras mismas, Claro, porque hay veces que nos machacamos por supuesto, a nosotras mismas. Ese justamente es un problema que hay, Sí. que normalmente os sentís mal porque os esté pasando eso cuando Sí. es que es algo perfectamente normal. ¿Por qué sentirse mal? Y Si además al final biológicamente eres así que tú sabes que toda la vida con la regla y no nos conocemos todavía porque hay veces que estás triste, que dices, ¿y qué me pasa? Que estoy triste, que tal, y dices, ostras, que me ha bajado la regla. O sea, que no todavía no caemos en que estamos con el ciclo Efectivamente, que de hecho, volviendo al tema antes de la menopausia, a pesar de tener tantos efectos negativos, tiene algo bueno y es que como ese ciclo se acaba, por así decirlo, y ya no hay esos picos y esas bajadas de estrógeno y progesterona, las mujeres es una etapa de la vida en el que alcanzáis más esa neutralidad. Es como un momento de redescubriros a vosotras mismas. Sí, 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 es la etapa más tranquila de la mujer. Efectivamente, claro. Sí, sí, sí. ¿Y a qué edad aconsejas empezar un entrenamiento de fuerza en la mujer? Un entrenamiento de Sí, fuerza. hablando de la época de la pubertad y de la adolescencia. A ver, es que esto, por ejemplo, tú tienes a una niña que es gimnasta desde los 6 años. Está haciendo entrenamientos de fuerza también. Quizá no con pesas, quizá no ha sido entrenamiento de fuerza con pesas o entrenamiento de fuerza con máquinas, pero esa niña a la hora de ejecutar ciertos movimientos, para ejecutar esos movimientos, ha ido ganando fuerza. La fuerza se puede entrenar desde que a uno le empieza a apetecer entrenar fuerza. Entrenar fuerza. Pero como dicen los médicos, que la fuerza. Yo llevé a mi hijo cuando era más pequeño. Porque Al médico me dijo que no haga ejercicios con pesas porque hay nivel de crecimiento, ¿no? vale, ahí es a donde quería llegar. Que hay de cierto en eso y que Una no. cosa es el entrenamiento de fuerza y otra cosa es el entrenamiento con pesas o con máquinas. El entrenamiento de fuerza se entiende por un entrenamiento que te hace ganar fuerza. Tú puedes ganar fuerza relativa a ti mismo, ¿no? Tú puedes ser un niño que no puede hacer una flexión, pero tú con tu propio peso y según vas creciendo, te vas adaptando, tus huesos van creciendo, tus músculos van creciendo, poco a poco tú vas haciendo el esfuerzo por progresivamente intentar conseguir hacer una flexión. Eso es un entrenamiento de fuerza. Has ganado fuerza. Lo que pasa es que va a la par con la evolución del cuerpo. No es como las pesas, que es un peso fijo mientras el cuerpo cambia. Vale. Sin embargo, cuando nosotros entrenamos gimnasia, como por ejemplo hemos dicho antes, el cuerpo mientras va cambiando, propiamente se va adaptando y propiamente va ganando fuerza. Vale. O sea que el ejercicio con la fuerza de nuestro propio cuerpo se puede hacer. Es bueno en cualquier etapa. Vale. Lo que no hay es que usar peso externo. Ahí está bien esperarse entre los... Yo me esperaría hasta los 14, 15 años. Ahí ya se puede ver empezar a entrenar con pesas. Pero Sobre todo porque quizá está bien, antes de saltar a las pesas y a la maquinaria, generar una base articular, una base de movilidad en el cuerpo de un niño. bueno, los chicos casi todos empezáis jugando al fútbol, al baloncesto, Claro, ¿no? y es Desde bien pequeñitos. es deporte propiamente dicho. Al tenis. Y hay mucho movimiento de fuerza, mucho movimiento de fuerza explosiva. Los arranques en el fútbol, y al final estás trabajando fuerza, sigue siendo fuerza. Sí, sobre todo las piernas de los futbolistas. Ujú. Perdón, las piernas del futbolista están todas muy fuertes. Los niños desde pequeños, ¿no? Entrenan mucho, Claro, entrenan mucho, claro, por supuesto. mucha fuerza jugando al fútbol. Pero las niñas, que desde pequeñas vosotros jugáis al fútbol, y a nosotros nos llevan a ballet, a gimnasia rítmica. Las niñas de gimnasia rítmica sí que se ven como más bajitas, ¿no? Bueno, ¿O no? no, hay, ¿No? yo conozco a chicas que eran altas que en la universidad, que además se dedicaban a ello, eran profesionales, iban desde pequeñitas y tenías de todo, tenías bajitas y tenías altas. Vale. No creo que haya una correlación directa. No. Así como con el entrenamiento de pesas o máquinas, igual sí puede incidir negativamente, el hecho de estar practicando un deporte no tiene por qué... No, por O supuesto sea, una que no. percepción Pero mía, bueno, porque yo hay veces que las veo en la televisión a las niñas, las veo como menos desarrolladas, ¿no? quizás
esa percepción que tienes es porque en ciertos deportes hay un tipo de cuerpo que es favorable para que tú seas bueno en ese deporte. Si tú te fijas en los atletas de élite, estás viendo a los que han llegado ahí. Posiblemente los cuerpos que estás viendo sean los cuerpos idóneos para ser buenos en ese deporte. Vale. ¿Me entiendes? Sí. Que igual esas niñas que tú ves tan bajitas es porque por el centro de gravedad, por el tipo de cuerpo que tienen, es el cuerpo que les ha facilitado ser tan buenas en lo que son. Ujú. Vale. Por tener un cuerpo así más... Es de nacimiento. Quizás la percepción que tú tienes de que se quedan pequeñas es más bien que las que se quedan pequeñas son las que llegan a ser tan buenas. Lo digo porque no creo que sea yo la única que tenga esa percepción, porque tú lo habrás oído alguna vez también, ¿no? Porque, por ejemplo, tú fíjate en los jugadores de baloncesto o en las jugadoras de baloncesto. Hacen movimientos explosivos, partidos de muchísima demanda, entrenamientos de mucha demanda. Incluso también hacen gimnasio. Y no muy bajitos. No. Bueno, pero para ser entrenador, para ser jugador de baloncesto sí que hay un hándicap, que es que tienes que ser alto, ¿no? Y quizás en la gimnasia rítmica hay un hándicap y es que contra más compacto seas, mucho mejor. Sí, ¿no? Que Por cuando ejemplo, más pequeñito claro, seas... efectivamente. Ya. Contra más pequeñito, más delgadito, pero con más tono muscular en las piernas seas, que es un tipo de cuerpo determinado, mejor. Sí, es cierto. También. Sí. Cuéntanos, Jorge, un poquito de las rutinas de alimentación que tenemos que seguir para... Porque yo creo que también estamos un poquito confusos a la hora de la alimentación, porque mira, hoy en día, sabes que con las redes sociales, pues todo el mundo opina y todo el mundo sabe. Y yo hay veces que me meto en Instagram y alguien dice, pues para tener músculo es muy bueno tomar hidratos. Otra persona te dice, para tener músculo es muy bueno tomar proteínas. Fuera los hidratos, porque el otro día yo veía una persona que me decía, fuera los hidratos, fuera no sé cuántos, fuera... Yo, al final no sabes con qué quedarte. Esto era lo que estábamos hablando antes de que los carbohidratos están demonizados. Y no es así. Hay ciertos carbohidratos que por su carga de glucosa pueden llegar a generar lo que estamos hablando antes, resistencia insulínica. Lo mejor que podemos hacer es no decir no a los carbohidratos, sino a una pequeña parte de ellos, como hemos dicho antes, las pastas, el arroz, la patata, que deberían de girar en torno a los días que se entrena, un poco antes después de entrenar o un poco después de entrenar, y el resto del tiempo centrarnos en otro tipo de carbohidratos, como son las legumbres, las hortalizas, las frutas. Esos carbohidratos, perfecto. Esos, la inmensa mayoría del tiempo podemos basar nuestra dieta en ese tipo de carbohidratos, sin ningún tipo de problemas. Y sobre todo la proteína. Vale. La proteína la tenemos que poner en todas las comidas. La proteína viene... Sí, estaría bien poner proteína en todas las comidas. Porque al final la proteína lo único que va a hacer es que tú tengas mayor predisposición a la hipertrofia muscular. Y como hemos dicho todo el rato un poco, a mayor tono muscular, mayor calidad de vida. Y la proteína nos va a ayudar a generar eso. Y en las personas, sobre todo antes como hablábamos de la menopausia, la ingesta de proteínas, incluso cuando se tiene la menopausia, de carnes rojas o huevos sin tenerle miedo a la yema del huevo, viene muy bien a la hora de tener proteína para prevenir la sarcopenia. Hay veces que en la época de la menopausia sí que prohíben la yema del huevo porque produce colesterol. El colesterol. Eso depende mucho del caso aislado de cierta persona, pero por lo general no es ningún problema. No hay que tenerle miedo al huevo. No. ¿Y eso de tomar un montón de huevos todos los días es bueno o para...? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Se ha dicho, siempre en el pasado se ha tenido también un poco demonizado el tema de los huevos, no pasa nada. Sí, porque cuando yo era pequeña oía a mi madre siempre decir... No te tomes más de X huevos, nada. Sí, a la semana 3 huevos y ahora resulta que hay que tomarse 4 huevos al día. Efectivamente, nada, no pasa nada, los huevos son buenísimos. ¿Con yema, sin yema? Con yema. Con yema. Los huevos como vienen al mundo. ¿Y por qué hay veces que los deportistas
yo veo que se hacen las tortillas sin la yema del huevo. Vale, pero eso tiene que ver más por un tema de calorías. Los deportistas tienden a hilar muy fino con la cantidad de calorías que meten en su cuerpo. Eso es una forma que tienen de regular la proteína con respecto a la caloría total del huevo. Ay, Es una estrategia a la hora de calcular cuántas calorías te estás tomando. No es porque sea malo o sea bueno. es un tema de Es un calorías. tema de No calorías, es, de la no es ingesta un total tema de calorías, de bueno efectivamente. o de No es un tema malo. de bueno o malo. Vale, vale. Y una cosa que has dicho referente a las legumbres. ¿Las legumbres has dicho que dan hidratos de carbono? Sí, claro, las legumbres son hidratos de carbono. Yo creía que tenían proteína. Sí, claro. Ah, Pero tienen las dos es que cosas. pueden tener tanto proteína como hidratos de carbono, por supuesto que sí. Vale, Claro. vale, vale. O sea, tienen proteína y hidratos de carbono. Claro, por O sea, que es supuesto. un alimento súper completo. Claro, por eso se ha dicho siempre que las legumbres son tan buenas. Ujú, Porque tienen un hidrato de carbono que es bajo en glucosa, además tienen proteína, además tienen hierro, etc, etc. ujú, Por supuesto. ujú. O sea, que las legumbres las teníamos que consumir por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Sí, si es que nuestra dieta podría estar perfectamente, debería de basarse en legumbres, hortalizas, vegetales, frutas, todo lo que el ser humano ha estado comiendo a lo largo de toda su vida hasta que hemos llegado aquí, prácticamente. Ya, ya. Lo que pasa que, ya te digo, como ahora, pues, hay veces que muchos alimentos te dicen que son buenos, otros te dicen que son malos, ya no sabes a quién hacer caso. Pero bueno, una dieta variada, Una ¿no? dieta variada, que al final es llevar una dieta variada, obviamente huyendo de los ultraprocesados y todas las cosas que todos tenemos claro que no son buenas, que todos sabemos cuáles son. La dieta variada y bien, y huyendo sobre todo de esos carbohidratos altos en glucosa en momentos del día o días que no toca. Vale. Eso solamente los vamos a tomar cuando entrenamos. Antes un poco antes de entrenar o después de entrenar. Y si un día no entrenamos, No los ni los tomamos. vemos. Correcto. Vale. Y después de entrenar, ¿durante cuánto tiempo los tenemos que meter dentro de esa etapa? Una ventana de 2 horas, una cosa así. 2 horas antes, 2 horas después. Ese transcurso de esas 4 horas, puedes meterlos perfectamente. Vale. Y otra cosa que me interesa es, ¿desayuno para entrenar o desayuno o no desayunamos para entrenar? Bueno, yo es que aquí soy muy fan de atender a de qué venimos, ¿no? El ser humano se despertaba con hambre y no comía. Se iba a cazar o le tocaba trepar un árbol o por mucha hambre que tú tuvieses, primero venía el ejercicio físico y luego ya comías. Ujú. Entonces, yo no recomiendo hasta pasadas 2 horas después de que te despiertes comer como tal. ¿Por qué? Hay ciertas enzimas que se encargan de digerir los nutrientes que nosotros le metemos al cuerpo que tardan en activarse. Si tal y como nos despertamos nosotros vamos directos a comer, igual nos pasa, ¿no te ha pasado que te despiertas, te pegas un desayuno copioso y estás pesado y tienes el cerebro un poco en modo adormilado y sin embargo hay días que has ayunado y vas como un cohete? Sí, Eso es por eso. eso es por eso. Sí. Pero también pasa que si hay veces que te despiertas y no tomas algo, tampoco te va al cuerpo. Yo en mi caso te recomiendo que te despiertes, te tomes un café, te dé el sol, que el cuerpo entienda que es de día, que eso al cuerpo le viene muy bien para empezar a generar todas esas enzimas. Al final llevamos una adaptación biológica de muchos siglos atrás. Y entonces, una vez todo el proceso ha empezado, 2 horas después, ya empezamos a ingerir alimentos. Yo creo que eso es lo perfecto. Vale. O sea, eso lo recomiendas tanto a una persona que se levanta y se va a trabajar directamente, Tanto a como a una una persona persona que se levanta y y se entrena. va a entrenar, correcto. Sí. ¿Ah, sí? Ujú. O sea, que la primera ingesta sea en el trabajo. La primera ingesta puede ser perfectamente en el trabajo o después de entrenar. O puedes haberte despertado, haber hecho otras cosas que no sean ni trabajar ni entrenar y pasadas 2 horas y haces una primera ingesta y entonces al trabajo o a entrenar. Pues mira, lo voy a probar, porque yo soy de las que me levanto y,
me arreo un desayuno. Te hacías un buen desayuno. Me arreo un buen desayuno, sí. Que estoy ahí desayunando media hora. Pero Sí. a mí me ha pasado muchas veces de ir al gimnasio en ayunas por la mañana y tener mucha más fuerza que un día que sabía que había comido muy bien durante todo el día y a las 6 de la tarde empezar a entrenar y decir, pero ¿cómo es posible que tenga menos fuerza que el otro día que viene en ayunas? Sí. Eso también es muy a nivel cerebral. A veces, para sintetizar todo lo que le metemos al cuerpo, el cuerpo tiene que generar muchas enzimas que terminan generando un proceso inflamatorio en el cuerpo. Y eso para entrenar puede venirnos mal. Claro, pero como también hemos oído durante muchos años que el desayuno más importante del día Eso es otra, el desayuno era es el desayuno y que lo necesitas para, si vas a entrenar por la mañana, tener la fuerza suficiente para levantar fuerza, o sea, para rendir en el gimnasio. No es verdad porque no es tan sencillo como que tú cenas, te vas a dormir y durante la noche el cuerpo lo que has cenado se lo chupa todo y eso que cenaste desaparece. No, eso no es así. Tú cuando te levantas al día siguiente de los aportes de la cena, los sigues teniendo. Sí, Por supuesto, es verdad. por supuesto que sí. No te vas a dormir 8 horas y el cuerpo todo lo que has cenado, venga, se acabó. No, Ya. eso no pasa. Pues nada, yo lo voy a probar, lo de levantarme y... Te lo y no. recomiendo. Pero me puedo tomar un café, ¿no? Sí, te puedes tomar un café. Un cafetito, que sí. Mondo y Lirondo. Y ya está. Y ya está. Y me dices a ver qué tal. Pues ya te contaré, Jorge. Pues nada, Jorge, ya se nos ha pasado el programa. Se ha pasado rápido. Y la verdad es que ha sido un placer. Nos has despejado un montón de dudas. Espero que tanto Igualmente. a mí como a todas las mujeres que nos están escuchando. Y nada, dinos dónde podemos encontrarte, Jorge. Pues me podéis escribir al correo si queréis, jorgefcoello97@gmail.com o mi Instagram que es fenocoello. Os saldrá que soy el entrenador personal de Only You y en el propio Hotel Only You si os queréis pasar. Muy bien, en el Hotel Only You en Valencia encontramos a Jorge. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Gracias por haber venido y ha sido un placer.